Buenas, soy Agustín Vilasuso, médico del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central, y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la monitorización respiratoria en el contexto de la anestesia. Comenzamos por lo que dictan los estándares de la ASA con respecto a la monitorización anestésica básica de la función respiratoria. El primer estándar habla que en toda anestesia, sea general, regional o cualquier otro cuidado anestésico monitorizado, siempre deberá tener presente a un personal anestésico calificado, es decir, un anestesiólogo. El estándar 2 habla de, durante todas las anestesias, siempre deben evaluarse las constantes de oxigenación, ventilación, y si bien no corresponden a esta clase, pero sí están estrechamente vinculadas la circulación y la temperatura del paciente. Con respecto a la oxigenación, el objetivo, mediante la fracción de gas inspirado, es asegurar una concentración óptima de oxígeno y que ésta se vea reflejada en la sangre. Recordemos que el oxígeno, si bien es necesario para el metabolismo celular, en altas concentraciones es tóxico. ¿Sí? Entonces hay que tener un importante balance. Con respecto al gas inspirado, la forma de ser medido es mediante un analizador de gases de acuerdo a la mesa de anestesia que se tenga, y en caso de no tener analizador de gases, se puede estimar la fracción inspirada de oxígeno. Con respecto a la oxigenación sanguínea, podemos evaluarlo mediante la oximetría de pulso, que es la forma este, no invasiva y más usada. Después ya tenemos otras formas también, por ejemplo, saturación venosa mixta, que ya es necesario invadir al paciente, también con gases arteriales. Y por otro lado tenemos la ventilación. ¿Sí? El objetivo es asegurarse la adecuada ventilación del paciente durante todas las anestesias. Hay formas cualitativas de medirlo, sobre todo mediante semiología del paciente, ¿sí? Expulsión y expansión del tórax, y también la semiología de la bolsa. Tenemos también semiología de lo que es el tubo, con el signo de la niebla, y métodos cuantitativos como lo es la capnografía, sobre todo. Dentro de lo que es el examen físico, ¿sí? Nos valemos de la semiología básica, de una buena anamnesis, de una buena inspección, si es necesario palpación, percusión y auscultación. Puede ser en la habitación del paciente, previo a que ingrese a la cirugía, ¿sí? Idealmente es antes de la cirugía, donde podemos encontrar, obviamente, un montón de signos. También tenemos la parte anatómica, ¿sí? Dentro de la inspección podemos ver deformidades de la columna, que esto puede tener consecuencias en la ventilación, una cifoescoliosis importante, deformidades en la pared torácica, antecedentes de traqueotomía que tenga la cicatriz, desviación de la tráquea, un bocio endotraqueal, las yugulares. También podemos tener elementos funcionales, ver si el paciente tiene dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios, signos de hipoxia crónica como los dedos del palillo de tambor, cianosis central, periférica, cianosis peribucal, palidez, si tiene tos, si tiene secreciones, si se escuchan o se ocultan esas secreciones, lo mismo con sibilancias, roncus, rales. Y los exámenes complementarios que nos pueden dar certezas en caso, por ejemplo, de algún derrame pleural, de atelectasias, etc. Siempre la clínica ayuda mucho, tanto previo como durante la cirugía. Con respecto a la oximetría de pulso, ya es un método, ¿sí? Que es sin invasión y que nos da información sobre lo que es la valoración entre la oxigenación sistémica y la oxigenación tisular. Y es una norma mínima de vigilancia adoptada tanto por la Asociación Americana de Anestesiología como por la OMS y por las distintas asociaciones y federaciones mundiales de anestesia. Bueno, como dijimos, es no invasiva y
da una idea de lo que es la saturación arterial de oxígeno mediante la saturación periférica de oxígeno. Funciona con un emisor de luz y un fotodetector del lado opuesto, en general va sobre la uña, y el fotodetector está sobre la yema del dedo, ¿sí? Y mide la absorción de luz, que tiene un componente pulsátil, ¿sí? Que habla del componente arterial, y un componente no pulsátil, ¿sí? Es decir, contiguo o continuo, no alterno, que puede ser tanto por la sangre venosa y capilar como por el mismo tejido en sí. Suele pasar que en la práctica hay potenciales artefactos de la oximetría de pulso, sobre todo pacientes que vienen con uñas pintadas, defectos en la forma de poner el oxímetro por pérdida de contacto, o también ya nos valemos de causas orgánicas como lo es la hipotensión o la anemia. También la oximetría de pulso nos puede dar información de la pletimografía, ¿sí? Que nos puede hablar dentro de esta transmisión de luz y el fotodetector de distintos cambios en el volumen sanguíneo que puede reflejarse con distintas funciones de, por ejemplo, la función cardiovascular, del estado hemodinámico, nos puede también reflejar cómo está la diuresis. Con respecto a la capnografía y capnometría, nos marca la presencia de dióxido de carbono en el aliento expirado, ¿sí? Y esto puede reflejar de forma considerable cómo está la concentración de dióxido de carbono en sangre. También nos habla de la ventilación y de cómo está el flujo sanguíneo pulmonar, es decir, de la relación BQ, y de cómo está el metabolismo aeróbico en lo que es toda la economía. Su monitorización nos da un reflejo de cómo está colocado el tubo o la máscara laríngea, es decir, si está bien colocado o no, si el circuito respiratorio tiene alguna fuga o está indemne, y también puede hablarnos de una adecuación del gasto cardíaco. La capnometría es una medición cuantitativa de la concentración inhalada o exhalada de CO2. Ahora, también tenemos la capnografía, que nos va a reflejar un capnograma, ¿sí? Lo que tiene la capnografía es que engloba a la capnometría también, por eso suele ser un poco más útil, y grafica en función del tiempo o del volumen esa medición del CO2. Como tenemos en el recuadro rojo de abajo a la izquierda, eso es una capnografía en función del tiempo, ¿sí? Y que nos marca el end-tidal de CO2, es decir, de forma cuantitativa, el valor de CO2 expirado. Con respecto al capnograma de tiempo, es la forma más útil y más simple de mostrar el CO2 expirado, y se vale de 3 fases que pueden ser 4, ¿sí? La fase 1, que habla de la aspiración del gas en el espacio muerto, ¿sí? Que va surgiendo hasta que empieza la fase 2, que es un aumento marcado de la curva en donde por debajo del espacio muerto anatómico ya viene la expulsión o exhalación del CO2 que proviene en sí de las vías aéreas intrapulmonares y de los alvéolos. Para cuando se llega a la fase 3, que es la fase de meseta, que se mantiene una meseta plana, siempre y cuando hablemos de un pulmón sano y de una adecuada relación de... La fase 4 es una fase que puede estar o no, se da al final de la tercera fase y habla del cierre de unidades pulmonares que contienen una presión de dióxido baja, ¿sí? Y que permite que las regiones de mayor contenido de dióxido contribuyan a un aumento del gas expirado. Es decir, es un plus de gas expirado que refleja un pequeño aumento, ¿sí? En la curva al final de la fase 3. La fase 0 habla
del descenso de la curva. ¿Por qué? Porque desciende el CO2 debido a que hay una etapa inspiratoria de gas fresco. Bien. Y como dijimos, la presión de end-dial, que es al final de la curva, ¿sí? Que nos dice la presión de dióxido expirado. Como dijimos, en la correcta relación BQ en un pulmón sano, sobre todo en la meseta, según una meseta que es constante, plana, tiene tiempos cortos y se vacían bien durante la fase expiratoria. Caso contrario, ¿sí? Alteraciones del BQ tienden a ser mesetas que capaz van en aumento, como lo son en enfermedades obstructivas, que duran más y que tienen fases expiratorias más largas. Dentro de las variaciones del capnograma de tiempo, en el A tenemos una capno normal, en el B también es una capnografía normal, pero es de respiración espontánea. En el C tenemos una curva que tiene una meseta ascendente, prolongada ascendente, es típico de lo que es enfermedades obstructivas, broncoespasmo, asma, EPOC. Dentro de las otras curvas más frecuentes tenemos la E, pueden ser muecas producidas porque el paciente le compite al respirador, o también puede ser una mueca surgida de un aumento de la presión intraabdominal propio de una cirugía. La F también es una curva frecuente debido a intubación esofágica. La G puede darse, por ejemplo, cuando el valor permanece por encima del cero por reinhalación de CO2, porque está virado la calzodada, o con algún otro problema en el circuito. Dentro de lo que son variaciones del end-dial de CO2, ¿sí? Lo preciso es que en personas sanas el end-dial refleja con un margen de error de más o menos 5 milímetros de mercurio la concentración de CO2 en sangre. Cuando el end-dial sube o disminuye de manera marcada, nos puede hablar de distintas causas. Cuando está aumentado, puede ser por aumento de producción y distribución de CO2 en los pulmones, por ejemplo, del aumento metabólico, estados hipermetabólicos, fiebre, sepsis, tirotoxicosis, estados en sí que son hipermetabólicos. Después también puede ser que el aumento de CO2 esté dado por una disminución en la ventilación, ¿sí? Por ejemplo, una hipoventilación, parálisis diafragmática, enfermedades neuromusculares, ¿bien? O que esté aumentada por artefacto del equipo, como dijimos, reinhalación, agotamiento de la calzodada. Por otro lado, tenemos disminución del end-dial de CO2 por disminución del CO2 o distribución pulmonar, por ejemplo, hipoperfusión pulmonar, sobre todo cuando hay una caída brusca del end-dial, nos puede hablar de disminución del gasto cardíaco, que en consecuencia continúa una parada cardíaca, un paro cardíaco. También puede ser por tromboembolismo pulmonar, y que el end-dial de CO2 disminuzca de forma también marcada por un aumento de la ventilación alveolar, estados de hiperventilación. Y en caso de que esté dada por un artefacto del equipo, puede ser que esté desconectado el ventilador, que haya una intubación esofágica. Bien. Que se pinche el manguito del tubo. Siguiendo, vamos a ver el capnograma de volumen. Si bien esta curva no suele ser útil, o no suele ser utilizada más que útil, ¿por qué? Porque el capnograma de tiempo es mucho, mucho más utilizado, nos puede dar alguna noción de cómo se mueve ese volumen de CO2 en la vía aérea. Si bien acá no muestra la fase inspiratoria, la fase cero que se veía en el capnograma de tiempo, nos da una idea de
cómo se moviliza el CO2 a través en un principio, del espacio muerto, ¿sí? Recordemos que el espacio muerto es una zona donde no hay intercambio gaseoso, probablemente tenga contenido de aire ambiente, por eso no hay una fracción de CO2 expirada, marcada, como marca la zona en rojo. Luego tenemos la zona de transición, ¿sí? Que empieza a aumentar el flujo de CO2, bien que se vale de las vías más bajas, hasta que en verde tenemos todo lo que es la fracción de CO2 que libera la parte alveolar. ¿Sí? Tenemos el volumen expirado con la fracción de CO2. ¿Sí? Como dijimos, en un principio el volumen del espacio muerto anatómico y por último el volumen alveolar. Todo esto nos da el volumen corriente expirado. Pero como dijimos, es importante quedarse con el uso del camnograma con respecto al de volumen, el de tiempo es más utilizado. Tenemos la saturación venosa mixta, es un parámetro también de monitorización, que suele usarse en casos puntuales, sobre todo en cirugías cardíacas mayores, ¿sí? En pacientes que tienen un compromiso importante en lo que es la perfusión, ¿sí? Diferentes causas que disminuyen la perfusión pulmonar, y como es un método invasivo, no se usa de forma frecuente, ¿sí? Es necesario un catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Y va a medir la saturación de sangre en cavidades derechas. Por último, tenemos un monitor muy importante que no solo es útil para el monitor dentro de lo que es el contexto de la ventilación, ¿sí? Sino para un montón de otros usos, por ejemplo, estado ácido-base, ionograma, que es el análisis de gases en sangre arterial. Usualmente se puede medir, ¿sí? Sacando sangre arterial y mandándola al laboratorio, o también nos podemos valer de este instrumento que se llama EPOC, ¿sí? Se utiliza unas tarjetas que suele estar dentro del quirófano y acelera el proceso. Como dijimos, permite evaluar oxigenación, ventilación y estado ácido-base. Dentro de lo que es oxigenación y ventilación, vamos a ver sobre todo en la presión de O2 y de CO2 reflejada, ¿sí? En casos de hipoxemia, ¿sí? Se va a ver una acidosis que va a ser intuida por parte del aparato respiratorio, es decir, una acidosis respiratoria, ¿sí? En este caso muestra una imagen de lo que es la pantalla del EPOC, aunque no refleja una acidosis respiratoria, ¿sí? Es a modo de que vean cómo es el instrumento, cómo funciona. Y recordemos que este monitor, ¿sí? El de talla en sangre arterial, es útil, ¿sí? Como dijimos, en causas de hipoxemia. Lo más frecuente es que estas hipoxemias sean por hipoventilación, por alteración BQ o por derivaciones de derecha e izquierda. Bueno, muchas gracias.